Bueno, buenos días estudiantes, ¿cómo están? La intencionalidad de este video es explicar un poco más a fondo la guía que les envié por los diferentes canales de comunicación, como son el WhatsApp, el correo electrónico, la plataforma del colegio y vía física. Bueno, la guía de trabajo de español de nuestro primer periodo lengua castellana sabatino va a trabajar un hecho incuestionable que ustedes ya manejan muy bien y que hemos venido trabajando a lo largo de los encuentros que hemos tenido, y es la influencia que ejercen los medios de comunicación en la vida pública como en la privada de los seres humanos. Vamos a trabajar cómo hoy por hoy el mundo enfrenta una pandemia mundial que colapsó las fuentes de trabajo, de estudio y de movilidad, y cómo son los medios de comunicación indiscutiblemente la herramienta más importante para sostener la vida social, económica y política de un país. Bueno, aprovechamos esta pandemia para darnos cuenta de la fortaleza que tienen los medios de comunicación frente a situaciones como estas, situaciones globales. Entonces vamos a empezar a analizar desde un punto de vista crítico cómo estos medios van afectando o no afectando nuestras vidas. Ofrezco disculpas por los sonidos de fondo, pero obviamente estoy grabando desde mi casa y es difícil que todo el mundo haga silencio, pues son vecinos, creo que hay como una niña o algo así, entonces bueno, me disculpan por los sonidos de fondo que no puedo aislar. He tratado, pero es difícil. Bueno, seguimos trabajando con el DBA. El DBA me habla de que asume una posición crítica y propositiva frente a los medios de comunicación masiva para analizar su influencia en la sociedad actual. Las instrucciones de la actividad, bueno, les voy a contar que mediante esta guía vamos a trabajar de manera consciente, vamos a hacer una lectura, vamos posteriormente a realizar las actividades que se describen, les voy a hacer un video y se los voy a montar al canal de YouTube, que es este mismo video que ustedes están viendo, que también va a estar en la página de Facebook, y que ustedes van a tener unas dudas de pronto que van a surgir, las van a anotar y en el encuentro del sábado después de las 3:30 me las van a poder hacer llegar para yo ir respondiendo. Entonces vamos a saber que tenemos una evaluación cognitiva, una evaluación procedimental y una evaluación actitudinal. Una evaluación cognitiva donde habla de que valoro o usted demuestra que valora las diversas visiones del mundo y las posiciones ideológicas presentes en los medios de comunicación, que analiza los discursos culturales, sociales, ideológicos expresados a través de los medios de comunicación, que comprende los diferentes tipos de argumentos presentes en el discurso, procedimentales, cómo usted ha estado frente a los diferentes canales de comunicación que hemos creado, si ha estado atento, si ha estado dispuesto, y actitudinal, cómo hace ese trabajo, cómo ha tomado este tiempo, cómo ha tomado este nuevo cambio de educación y cuál es su posición o su actitud frente al estudio. Entonces, ya teniendo eso claro, que eso es lo que la profe me va a evaluar, vamos a empezar con la televisión. Bueno, la televisión es el medio de comunicación más popular a nivel mundial. Se fundamenta en el envío y recepción de sonidos e imágenes por medio de diversos soportes como satélite, cable y radio. Su popularidad reside en que es muy fácil de conseguir, sí, es muy fácil de conseguir ya que es muy vieja. Entonces, pues tiene esa facilidad para conseguir y que además tiene un toque extra. De pronto la radio es un poco más vieja, pero tiene un toque extra y es que puedo ver la imagen. Y al ver la imagen eso me estimula a que sea más comprado el elemento de televisión que el elemento de radio. Es importante decir que el medio de comunicación fue creado a inicios del siglo XX, sin embargo no fue sino hasta mediados del siglo XX que se volvió masivo. Inició con muchas de las familias europeas económicamente poderosas que tuvieron acceso a estos aparatos domésticos, y luego pues posteriormente en Estados Unidos. Sus características se encuentra la señal, que es por medio de la radio. En ella se descomponen imágenes en cuadros pequeños que se desacomodan difundiéndose a través de antenas para luego ser recibidas por un decodificador del televisor. Al principio las imágenes proyectadas en televisión eran a blanco y negro y posteriormente pudimos ver en Colombia y en el mundo televisión a color. Bueno, las características en la programación pues son un elemento técnico,
pero con el tiempo, con los años, se fue conformando en un elemento que transforma la cultura, la sociedad. El público ejercido, el público al que llega la televisión, ha mostrado que ella ejerce gran influencia, que está en constante cambio y que en las últimas décadas ese cambio ha sido para beneficiar económicamente a las personas que están detrás del hecho de la elaboración y la difusión, ¿no? A pesar del surgimiento de las nuevas tecnologías, bueno, aquí en esta partecita que está como en blanco dice que lo que hace la televisión es satisfacer la demanda del público y de la audiencia, ¿sí? Lo que trata la televisión es de que estudia el contexto social, aprende rápidamente qué necesitan ver y lo proyecta. A pesar del surgimiento de nuevas tecnologías, como por ejemplo la internet, por ejemplo las plataformas como las que podemos ver como YouTube, la televisión no pasa de moda, y es por el hecho de que es la más sencilla de manejar por su tiempo y porque es más económica. Es la más predilecta entre el público. ¿Por qué? Porque según los índices del DANE, en Colombia es el medio más asequible para las familias colombianas. Y en el mundo, pues tenemos bastantes estudios donde nos demuestran que la televisión también es como el medio más asequible. En la actualidad se maneja ya lo que es la televisión digital, ¿sí? Es mucho mejor el color, la definición, vemos mucho mejor las cosas, pero pues obviamente tiene un costo, ¿sí? Es un poco más costosa, y eso también va posteriormente vamos a ir dándonos cuenta cómo va impactando la televisión a través de los estratos sociales. Bueno, eso es básicamente lo que es la televisión. En Colombia, ¿cómo funciona la televisión en Colombia? En Colombia fue fundada el 13 de junio del 54. Se caracterizó porque tenía un alto consumo. Obviamente en ese momento había una expectativa, porque sabemos que al otro lado del mundo había televisión, y cuando llegó este aparato a Colombia pues fue el boom. Entonces todo el mundo de las familias acomodadas en Colombia tuvieron un televisor y empezaron a ver. Tenemos antecedentes escritos de que se reunían familias enteras de varios barrios a ver televisión de pronto en la casa del más apoderado o adinerado del momento en el barrio o en el pueblo. Entonces el consumo fue masivo, fue ocupando un espacio importante en la vida de los ciudadanos. Se calcula que más del 95% de los hogares tienen al menos un televisor, ¿sí? Y el 70% de los hogares, yo creo que es un poco más, porque pues estas cifras ya están viejitas, al menos ven una hora diaria de televisión. Las modalidades de televisión en Colombia están reguladas por la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Eso es el órgano de mercado de telecomunicaciones y de televisión y servicios postales. Es como el encargado de regular todo lo que tiene que ver en el tema de la televisión, con parrillas, con contenidos, con derechos del autor, derechos del cliente. Es como la encargada de hacer toda la legislación frente a la televisión y propender para que esto se cumpla. De conformidad con la ley 1507 del 2012, las licencias y títulos para prestar el servicio en cada modalidad son otorgadas por la Autoridad Nacional de Televisión, sí, un órgano regulador de servicio del país en materia de contenidos y licencias. Entonces ahí vamos a ver que ambos se colaboran ahí regulando todo lo que tiene que ver con televisión. Las modalidades incluyen canales nacionales, regionales, locales, por suscripción, ¿sí? Y los canales pueden ser privados o pueden ser públicos, ¿cierto? Vamos a tener en cuenta también algo, estudiantes. De pronto muchos de ustedes se preguntaron en esta guía, ¿y qué querrá decir? No sé si ya lo investigaron y ya lo tienen claro, pero ¿qué querrá decir DTH? ¿Sí? Entonces, no sé si ya hicieron esa consulta. Me encantaría, si alguno lo hizo, que como que me lo mostrara, ¿sí?
Pero bueno, como la idea es aclarar el máximo de dudas posibles, voy a explicarles qué es DTH. DTH no es ninguna enfermedad ni nada por el estilo. DTH significa Direct to Home, quiere decir directo al hogar. Esto quiere decir que es un tipo de transmisión de televisión satelital que llega directamente a las casas de los usuarios y que cuentan con una red análoga. Entonces, directo a casa, direct to home, es un vocablo inglés. Entonces, ya teniendo eso claro, vamos a entender que aparte de esas modalidades que incluyen canales regionales, también tenemos por suscripción y directo al hogar. Los canales pueden ser de tipo privado o público. Los operadores por servicio de suscripción son concesionarios privados, que quiere decir que, por ejemplo, yo quiero tener más canales entonces y ver más cosas, entonces yo me voy a suscribir a Claro, yo me voy a suscribir a Movistar, yo me voy a suscribir a cualquier empresa de estas que está dedicada a brindar este servicio. Pero si yo no quiero, pues simplemente yo puedo poner TDH y tengo los canales regionales y los dos canales privados que existen en Colombia, que son RCN Caracol, y los públicos, que para eso sí, pues va a ser contenido gratuito. En el tema de la televisión por suscripción por cable, Colombia presenta importantes avances, reportando casi 2 millones de hogares conectados. Ahí vamos a empezar a hablar de los estratos sociales. Cuando nacen estas empresas de suscripción por cable, empezamos a ver que la televisión empieza a tener como unos índices en algunos estratos sociales más que en otros, y va a tener unos especiales cualidades en unos hogares más que en otros. Entonces ahí empezamos a ver cómo el medio de comunicación se está volviendo al servicio privado, donde el que paga ve y el que no paga pues no puede tener acceso. Entonces en ese tema vamos a ahondar un poquito. Hablemos de que algunas de las compañías que prestan el servicio bajo esta modalidad producen sus propios contenidos mediante canales locales, también bajo la modalidad de cable. La televisión fue inaugurada en Colombia el 13 de junio del 54 durante el gobierno del general Rojas Pinilla, y es el mismo general que le dio, el mismo gobierno que le dio cédula a la mujer, como un dato curioso, quien quedó impresionado cuando fue a la Alemania nazi y observó que era un televisor. Entonces ese nuevo invento a él lo llenó de ilusión, y con ayuda de algunos técnicos extranjeros, especialmente cubanos, fundó el arranque de la televisión en Colombia, que se hizo con equipos traídos desde Alemania y Estados Unidos. En sus comienzos la televisión colombiana fue pública, era fenomenal. Los viejitos como yo tuvimos la oportunidad de ver televisión pública, y eran unas parrillas de televisión. ¿Qué son las parrillas? Es la organización de la televisión en el tiempo del día. Cómo va cada programa, de qué horario a qué horario y qué trata cada programa. La organización de las parrillas en ese tiempo eran más hacia la finalidad de educar, de enseñar, de transmitir conocimiento. Entonces teníamos una televisión muy cultural, muy educativa, con tiempos, o sea, no era una televisión 24 horas, sino que iniciaba más o menos 7 de la mañana, terminaba más o menos 9 de la noche y ya. No era una televisión 24 horas, porque su sentido no era vender, su sentido era informar y educar. Pero pronto pues vieron en la televisión un poder impresionante, y empezó a cambiarse a un sistema de concesión, mediante el cual el Estado se encargaba de una infraestructura televisiva. O sea, el Estado proporcionaba todo lo que tiene que ver con lo físico, y entregaba y le alquilaba o entregaba espacios a los canales para empresas privadas, que ellos se encargaban de armar programas nuevos, armar paquetes nuevos y establecer parrillas nuevas. Entonces, como quien dice, lo físico lo daba el gobierno y lo privado hacía lo del contenido. En ese momento que empezamos en ese esquema mixto, similar al de la televisión estadounidense, porque cabe resaltar que lo copiamos de la televisión estadounidense, empezamos a ver canales y programas que se emitían allá en los Estados Unidos, y empezamos a privatizar la televisión. En 1966 hubo un primer intento de privatización con el canal Teletigre, que fracasó
por problemas económicos. Teletigre, que solo transmitía en Bogotá, pasaría a convertirse en Tele9 Corazón y luego en el Canal 2 con cubrimiento nacional. Entonces ya empezó ya lo privado a darse duro con lo público y tratar de ganarse ese espacio porque veían en la televisión un negocio sumamente productivo. El 1 de diciembre del 79 se inaugura oficialmente por el entonces ministro de Comunicaciones, José Manuel Arias Carrizosa, la televisión en color. Aunque en octubre del 73 se hizo la primera transmisión a color con tecnología japonesa de un programa educativo de Sempro Televisión, durante un seminario del 74 se transmitieron en directo y en color la inauguración del primer partido mundial de fútbol de Alemania Federal en 2 pantallas gigantes ubicadas en Bogotá y en Cali. Entonces ustedes podrán imaginarse que la televisión era todo un boom, era todo un acontecimiento, la televisión casi que se robaba todas las miradas del país. En los años 80 empezó la televisión regional, entonces cada región hacía su propio canal, como aquí tenemos el Canal TRO, como Telepacífico, como Teleantioquia, como Canal Capital. Y lo que se hacía era que esos canales eran públicos y esos canales lo que querían era resaltar culturalmente su región, esa era en ese entonces la idea. Para ese entonces ya la televisión nacional contaba con 3 cadenas, Canal 1, Canal 2 y Canal 3. Cadena 1, cadena 2 y cadena 3. Las 2 primeras trabajaban bajo el esquema de concesión de las que le hablé. La programación estaba en manos privadas y que licitaban cada cierto número de años, mientras la cadena 3, que ahora es nuestra señal Colombia, era completamente estatal y enfocada en programación educativa y cultural. Entonces ya empezamos a ver que la televisión cambia, tiene una transformación y empezamos a ver que ya pasa de ser 2 canales privados y un canal público, y vamos viendo cómo lo privado va imponiéndose ante lo público. Obviamente porque tenían los recursos económicos y detrás de esos canales privados habían grandes emporios económicos colombianos. En la licitación del 92 incentivó la competencia, pasó previo para la privatización la cadena 2, pasaría a llamarse Canal A y las 24 programadores recibirían a partir de entonces espacios únicamente en un solo canal. Y competirían directamente con otra programadora del otro canal. Por ejemplo, si en la cadena 1, la franja, de las 3 de la tarde a las 4 de la tarde, de las 3 de la tarde a las 5 o 6 de la tarde era de Caracol, en el canal A esa misma franja era de RCN. Entonces ya empezamos a darnos cuenta de lo que tenemos ahora. Empezaron a hacer Canal Caracol y Canal RCN y a competir. Entonces cada uno, como era privado, hacía su propia parrilla y competían, y si en ese horario yo tenía muy alto rating, o sea, mucha gente estaba conectada viendo televisión, ellos lo medían, pues ponían sus mejores programas ahí, diseñados por ellos para que la gente los consumiera. Y empezó a pasar de ser una herramienta de tipo público, cultural, social y educativo a convertirse en una herramienta de tipo privado que vende y lo que necesita es captar, ¿no? Además de eso, los noticieros, las telenovelas se enfrentaban a la misma hora en los 2 canales para que la gente tuviese que escoger uno de los 2, y con eso pues uno perdía y otro ganaba, y empezó lo que nosotros llamamos la competitividad o el capitalismo salvaje que hoy por hoy tenemos. Anteriormente un noticiero podía enfrentarse con un musical, por ejemplo, ¿sí? Porque no habían tantos términos económicos de por medio, sino era, bueno, más bien cultural, más bien social. Entonces no, ese no era el objetivo. En enero del 98 Canal 1 pasó a llamarse, Cadena 1 pasó a llamarse Canal 1, y tiempo después empezamos a llamarnos Caracol y empezamos a llamarnos RCN. Hoy por hoy, ¿qué tenemos, muchachos? Hoy por hoy tenemos solamente lo que nos han podido dar es 2 canales privados supremamente fuertes, que son RCN y Caracol, que ustedes los pueden ver, y un canal público que es Señal Colombia. Todavía mantenemos nuestros canales regionales, pero en cuanto a recursos para estos canales han disminuido en los últimos gobiernos. En cuanto a la legislación, se ha vuelto mucho más acomodada para el sector privado que para el sector público. En cuanto a derechos de creación y apropiación y de autoría,
y de intervención de nuestros actores, también ha sido se ha dado una muy grande desventaja para nuestros actores nacionales, y es por eso que hoy por hoy nuestros actores nacionales tienen un sindicato creado que lucha por los derechos de aquellos artistas que trabajan en la televisión y que desafortunadamente, pese a un gran reconocimiento frente a la pantalla, cuando llegan a la vejez no tienen condiciones laborales, no tienen pensión, muchos de ellos mueren en una pobreza absoluta. Entonces estamos en ese paso de dar la pelea. ¿En qué momento contextualmente estamos? En el momento en que el ciudadano ya es un poco más consciente y debe decidir cuál televisión es la que le gusta a él, qué es lo que quiere ver y a quién es quien quiere apoyar. Entonces eso es lo que vamos a hacer en este trabajo. Vamos a investigar las parrillas televisivas, porque yo quiero que ustedes saquen sus propias conclusiones, sus propias conjeturas. Van a investigar una parrilla televisiva, puede ser la de RCN o Caracol, la que ustedes quieran, copian su contenido, se van a dar cuenta que son parrillas de 24 horas, y van a investigar una parrilla televisiva, pues específicamente la de Señal Colombia. Van a verificar, a comparar programa por programa, hora por hora, cuáles son las diferencias de ambas parrillas, qué quiere este programa, qué persigue este otro programa, cuál es el objetivo, a quién le llega. Por ejemplo, si yo veo que en RCN a las 9 de la noche están dando, no sé qué novela estarán dando, alguna novela, y en Señal Colombia están dando un programa cultural, voy a decir qué diferencias, en qué le ayuda al país la teledifusión de esa novela y en qué le ayuda al país la teledifusión de ese programa cultural de Señal Colombia. Cómo construimos país a partir de una televisión como la privada y cómo construimos país a partir de una televisión como la pública. Vamos a realizar también, identificamos contenidos, vamos a identificar la diferencia entre esos contenidos, vamos a identificar el énfasis, o sea, para qué se hace, ustedes para qué creen que se hace la parrilla privada y para qué creen que se hace la parrilla pública, cuál es la finalidad, cómo me ayuda o me aporta como ciudadano del país ver este tipo de televisión. Vamos a realizar un análisis crítico donde escriba usted claramente las desventajas y ventajas que ve de ambas parrillas televisivas, su aporte a la construcción del país, la operatividad en el contexto social de nuestro país, el manejo que se le está dando a la televisión hoy por hoy en tiempos de pandemia. Me encantaría que hicieran un cuadro comparativo entre hoy por hoy, cómo Señal Colombia está informando de la pandemia y cómo el canal privado está informando de la pandemia. No olviden el tema del amarillismo periodístico, que me gusta mucho ese tema, porque el amarillismo periodístico vende más que de pronto trazar una noticia tal cual se ve sin ningún tipo de ponerle ese morbo para que la gente se adhiera a la noticia. Veamos también, por ejemplo, el tema de las pautas en televisión, qué nos venden los comerciales, por qué compramos tantas cosas que los comerciales nos venden, y ahorita en tiempo de pandemia que hemos estado encerrados, que vemos que podemos vivir sin comprar tantas cosas, qué tal nos vemos frente a, entonces, por qué yo hacer esa recapacitar frente a por qué yo compraba tantas cosas, qué hacía que yo comprara, será que tanto tiempo expuesto al televisor me obliga a ver necesidades que no tengo, o si las tengo, o si son necesidades reales, cómo puedo vivir todo este tiempo de pandemia sin esas cosas y antes creía que no podía vivir, o sea, aprovechar este tiempo para hacer eso. Y por último, quiero que ustedes hagan una parrilla ideal, la que ustedes quisieran hacer. Ustedes son dueños de un canal y tienen una responsabilidad social y educativa. ¿Cómo quisieran que fuera esa parrilla? Bueno, cada uno tendrá un punto de vista muy distinto, respetable. Quiero que lo pongan ahí y me armen una parrilla bien chévere. Inclusive, si quieren inventar programas, genial. Y quiero que hagan un dibujito donde expliquen los cambios de la televisión en Colombia de acuerdo con el texto. Me encantaría que hablaran con sus abuelos, con sus papás, si pueden, si tienen la oportunidad, de cómo cambió el televisor, de cómo cambiamos del televisor pequeño a blanco y negro, que no tenía control remoto, al televisor un poco más grande,
a color, con control, ahora que era con colita, ahora con el que está plano, ahora que ya no es plano sino LED, que ya no es 3, no sé qué, 4K, bueno, que tantas especificaciones ahora que vienen, cómo ha ido cambiando, y yo quiero que lo hagan con un dibujo. Eso es todo, muchachos, espero que puedan seguir indagando, puedan seguir mirando, ahí les dejo algunas fuentes de apoyo para que estén pendientes y nada, cuídense mucho, no salgan de casa, mucha suerte, mucho éxito, lo pueden hacer en el cuaderno, en hojas, como lo puedan hacer y mostrármelo por los diferentes canales. Un abrazo, Dios los bendiga, chao, chao.